Hay una suerte de tendencia cuando se habla acerca de la iglesia evangélica o protestante, hay una acusación común que suelen hacer iglesias o denominaciones que se consideran más históricas, como el catolicismo romano o la ortodoxia oriental. Ellos critican mucho el énfasis que ellos consideran desmedido en el asunto de la gracia y la fe, en lo que ellos llaman desconexión con las obras de justicia o la obediencia práctica. Es casi como si se dijera que en la iglesia protestante, que en la iglesia reformada, las personas son salvas por la fe y que las obras no juegan ningún tipo de rol, papel, ni siquiera en la vida práctica. Es decir, una persona puede creer, será salvo, no importa si sigue su vida sin mostrar fruto visible de obediencia, sin mostrar obras de justicia, sin mostrar evidencias de la fe que ha tenido. Esa claramente es una falsa acusación. Es lo que en lógica se conoce como un muñeco de paja, es decir, se arma un argumento, se dice que eso es lo que nosotros creemos y luego eso se ataca. Pero en realidad, el evangelio bíblico ciertamente muestra que las obras, la obediencia, la santidad juegan un papel en la vida del creyente. No para justificación, no en términos legales y forenses, pero las obras, la obediencia, la justicia, la santidad, sí serán y son la evidencia visible, el fruto natural de la obra de la gracia en una persona. Es decir, no hay tal cosa como una persona que sea justificada, perdonada y que luego viva como el diablo, o que luego viva sin mostrar ningún tipo de fruto, ningún tipo de obediencia, ningún tipo de justicia práctica. Entonces, ese es el tema que vamos a estar estudiando, que vamos a aclarar y que esperamos que al final de la lección nosotros quedemos firmes, fortalecidos en explicar a quienes demanden razón de la fe que hay en nosotros cuál es el papel de las obras o de lo que en la Escritura y en nuestra confesión de fe se conoce como las buenas obras. ¿Cuál es el papel de las buenas obras? Soy salvo por fe y ya, y no tengo que hacer, no tengo que vivir de ninguna manera específica. La persona puede vivir en desobediencia y de todas maneras va a ser salva, y salvo siempre salvo. Esas son las acusaciones que suelen hacernos. Entonces vamos a entender a la luz de las Escrituras el tema de las buenas obras. Hermano, si usted adquiriera una semilla de manzano, lo plantara, lo cuidara, lo regara, lo abonara, ¿usted qué esperaría de ese árbol una vez que naciera y creciera? ¿Qué esperaría usted que produzca ese árbol? Manzanas. Es un manzano, y si usted lo cuida, lo riega, lo abona, ¿usted qué espera? ¿Qué fruto espera usted de ese árbol? Manzano. Ahora, si bien no es necesario que el árbol produzca el fruto para considerarse que es un manzano por su propia naturaleza, si pasa el tiempo y pasan las estaciones y el árbol no produce nada,
usted tiene todo el derecho de cuestionar si la semilla que le dieron era en realidad un manzano, o tiene derecho de cuestionar si ese manzano está vivo. Es decir, o la semilla no era de manzano, o el manzano está muerto por dentro, o sea, no está vivo realmente, porque si no produce es porque está muerto. En la vida cristiana sucede lo mismo. Muchos en nuestro contexto moderno piensan, o hay dos extremos, ¿sí? Algunos piensan que las buenas obras son el método o la escalera para llegar al cielo. Es decir, es un sistema de méritos para calmar la ira de Dios. Ellos, digamos que lo natural es que el ser humano crea que haciendo algunas buenas obras, él va a justificarse delante de Dios. Eso es lo natural. Usted le pregunta a una persona, ¿usted cree que va a ir al cielo? Si alguien tiene la osadía de decirle que sí, usted le pregunta ¿por qué? No, porque yo trato de ser buen padre, buen esposo, hago caridad, ayudo al pobre, ayudo al enfermo, no me meto con nadie. ¿Usted cree que por esas pocas buenas obras va a llegar al cielo? Pero hay otros que caen en el error opuesto. Es lo que se conoce como antinomianismo. Nomos, ley, anti-ley. Es decir, ellos sugieren que como somos salvos por gracia, la conducta no importa. Hay personas que dicen, soy salvo por gracia, entonces no importa cómo vivo. Tú no ves mi corazón. Te le dice, pero es que usted vive como, no como un cristiano, usted vive como un mundano. No, es que tú no ves mi corazón. Tú no sabes lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Es el manzano que no produce fruto, diciendo, no, que los frutos están en el tallo, por dentro, no sé, una cosa así. Tú no los ves, pero yo sí soy. Entonces son dos extremos opuestos. En ese sentido, nosotros confesamos y explicamos lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que las buenas obras no son la raíz de nuestra salvación, no son la causa eficaz de nuestra salvación. Las buenas obras son el fruto necesario e inevitable de nuestra salvación. Ojo con esto, repito, las buenas obras no son la raíz, la causa eficiente de nuestra salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, como ya lo explicamos. Pero las buenas obras son el fruto necesario e inevitable de la salvación ya recibida. El puritano Thomas Watson lo decía de la siguiente manera: la fe es el corazón que late, las obras son el pulso que se siente. Analice eso. La fe es el corazón que late, o sea, es lo que muestra que está vivo. Pero ese corazón que late inevitablemente causa ¿qué? El pulso. Esa es la fe y las obras. Una persona que ha sido salva por gracia, por medio de la fe, viene a la vida espiritual y a partir de que está vivo, luego inevitablemente vienen las buenas obras, la obediencia, el temor de Dios, la justicia práctica, el andar en los mandamientos del Señor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir qué son las buenas obras. Porque estamos hablando aquí de buenas obras y estamos hablando aquí de obras de justicia, pero es necesario que a la luz de las Escrituras nosotros entendamos qué son las buenas obras. Porque si las buenas obras son la consecuencia necesaria de la salvación, entonces necesitamos entender qué son las buenas obras. La definición sencilla de las buenas obras es la siguiente. Las buenas obras son las acciones
Ojo con esta palabra, es muy importante. Son las acciones externas e internas que un creyente realiza en obediencia a los mandamientos de Dios, motivadas por una fe viva y dirigidas a la gloria de Dios. Tres características. Las buenas obras son las acciones externas e internas que un creyente realiza en obediencia a los mandamientos de Dios, motivadas por una fe viva y dirigidas a la gloria de Dios. Si una obra tiene esas tres características, es considerada una buena obra en términos espirituales. Pongámosla de esta manera, según Dios. Una buena obra según Dios es una que se hace conforme a la ley, motivada por una fe viva y con el propósito de glorificar a Dios. Eso es una buena obra. Eso es lo que se considera para que una obra sea buena ante el tribunal de Dios. No basta con que sea moralmente aceptable ante los hombres. Debe cumplir con las tres características, con los tres requisitos. Expliquemos un poco más. En primer lugar, una buena obra es conforme a la norma divina, la ley de Dios, para que podamos guiarnos la ley moral, sus 10 mandamientos. ¿Sí? Una buena obra debe estar prescrita por Dios en su santa palabra. Lo que el hombre inventa por celo ciego o por tradición no es una buena obra. Permítame explicar. Los fariseos tenían una serie de prácticas desarrolladas por su tradición, como por ejemplo el lavamiento ritual de manos. Porque ustedes no crean que cuando los fariseos acusan al Señor, a sus discípulos, de que ellos no se lavaban las manos antes de comer, era un tema higiénico. No, para ellos era un tema espiritual, era un lavamiento ritual, era un invento. ¿Sí? Decirle a los padres, sé que estás pasando necesidad, pero no te puedo ayudar porque todo lo que tengo es corbán, es decir, es dedicado a Dios. Era un invento. Y ahí el Señor les dice, ustedes han cambiado, ustedes han menospreciado, han negado la ley de Dios por sus tradiciones. La gran cantidad de tradiciones heréticas de iglesias como el catolicismo romano, todo eso son inventos. La veneración de imágenes, de reliquias, adoración, aunque ellos lo nieguen. La veneración de los muertos, de los restos, una aberración. Yo no sé si usted ha visto eso. Eso es interesante porque siempre está como oculto, pero cuando usted va al fondo a lo que hace es una cosa terrible. ¿Sí? Unos restos momificados allá y los adoran y se arrodillan. Una cosa terrible. Nada de eso lo mandó el Señor. Eso es lo que el Señor habla, por ejemplo, en los Colosenses cuando dice, ustedes andan en culto voluntario. O sea, culto voluntario es un culto que yo me inventé. Una cosa así. Me voy a lacerar, toda esa serie de cosas. Nada de eso mandó el Señor. Eso no son buenas obras. Las buenas obras deben estar prescritas por Dios en su santa palabra. Ese es el punto. Dios lo mandó por mandato, por principio, por ejemplo. Listo. Es una buena obra. Hay que ver si está en la palabra del Señor. ¿Sí? En segundo lugar, su origen. Es decir, una buena obra debe brotar de un corazón purificado por la fe. Como diría el predicador Charles Spurgeon, una buena obra tiene que haber sido lavada en la sangre del Cordero. ¿Sí? O sea, usted no puede hacer una buena obra que venga de una fuente mala y que eso tenga peso espiritual. Puede tener peso temporal, buena opinión delante de los hombres, pero estamos hablando delante del tribunal de Dios. Recuerde eso. Permítame ilustrar. Un hombre puede amar a su esposa,
amar a sus hijos y no ser creyente. Por la imagen de Dios en él, por el afecto natural, filial. Eso es posible perfectamente. Y usted dice, oye, qué buena persona. Qué buena persona. O tal persona es buena gente. O sea, usted conoce gente muy buena gente. Usted conoce gente que incluso usted como creyente a veces se avergüenza. Usted dice, esa persona cómo es de servicial, esa persona cómo se mueve, cómo hace, cómo siempre está dispuesta. Y usted dice, caramba, me da una cachetada, dice usted. Pero delante del tribunal de Dios, si esas obras no provienen de un corazón purificado por la fe, si esas obras no son vistas en Cristo, esas buenas obras no tienen peso eterno, tienen peso temporal, tienen peso delante de los hombres, generan buena opinión delante de los hombres. Y de hecho es así. Usted conoce personas, buena gente, pasivas, pero hábleles de Dios, hábleles de la iglesia, invítelos, hábleles del evangelio, hábleles de la palabra, no quieren saber nada. No quieren saber nada. Y ahí es donde usted se da cuenta que es una rebelión contra Dios pasivo-agresiva. Es una rebelión contra Dios pasivo-agresiva. O sea, no es evidente, pero está ahí. Y está ahí fuerte, igual que cualquier otro no creyente. Entonces las buenas obras no solamente deben ser conforme a la ley, ¿sí?, sino que además deben ser o brotar de un corazón purificado por la fe. Es decir, el fruto tiene que ser bueno, pero la raíz también tiene que ser buena. Y tercero, su fin. Es decir, que las buenas obras deben realizarse para la gloria de Dios. Cuando usted es un millonario que hace obras de caridad, lo hace exaltando la gloria de Dios o exaltándose a sí mismo. ¿Qué le interesa? ¿Que lo vean a él o que den gloria a Dios? No, no lo hacen para la gloria de Dios. Entonces una buena obra debe tener estas tres características para que se considere buena. Y las buenas obras son el fruto, el propósito de nuestra salvación. Fuimos salvados para eso, es decir, para que andemos así, en esa práctica. Vamos a verlo en las Escrituras. Vamos con la base bíblica acerca del tema de las buenas obras. Miremos, por ejemplo, Efesios capítulo 2. Efesios. Y vamos a leer desde el 8 para que veamos la conexión. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, nótelo, para que nadie se gloríe. Entonces nótese que la salvación, la justificación, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios es por gracia, es por medio de la fe, es sin obras de la ley. Es decir, el papel de las obras, el papel de las buenas obras no es para salvación, no es para justificación. No somos declarados justos delante del tribunal divino por hacer buenas obras. Eso tiene que quedar 100% claro. Pero notemos lo que sigue diciendo. Versículo 10. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí lo nota? Las obras no justifican. Las obras no nos traen perdón de pecados. Solo Dios, por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, nos trae salvación. Pero fuimos salvos no para vivir de cualquier manera, no para vivir como nos dé la gana. Fuimos salvos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para andar en buenas obras. ¿Sí lo notan? Dios preparó de antemano estas buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos. Nótese
que la palabra nos muestra una progresión que no termina. Es decir, nosotros tenemos que andar en buenas obras. ¿Cuándo? Hoy, sí, y mañana también. Hay que andar en buenas obras. Hermanos, es un texto claro, es un texto literal sobre el origen de nuestras obras. Es decir, Pablo establece que somos creados, es decir, una nueva creación. Nótese que es interesante la palabra, ¿no? Creados en Cristo Jesús, o sea, fuimos recreados. Es la regeneración, nuevo nacimiento. Como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Entonces, esta nueva creación es con el propósito específico de andar en buenas obras. Este texto crea una conexión irrompible entre la salvación, la regeneración, la nueva creación en Cristo Jesús y las buenas obras que le siguen. Las obras no son un accidente en la vida del creyente, son el diseño de la redención. Dios preparó esas buenas obras para que su pueblo, para que los creyentes que sean recreados, regenerados, anden en ellas. No salvan, el texto lo dice claramente, no por obras, ¿sí? Por gracia sois salvos. Pero una vez salvos, una vez creados en Cristo Jesús, hay unas buenas obras que Dios preparó para que andemos en eso. Entonces, si alguien no anda en eso, ¿ha sido creado en Cristo Jesús? ¿Ha sido salvo? No, yo fui salvo por gracia, por medio de la fe. Yo hice una oración, yo pasé al frente. En cierta ocasión, recuerdo que tuvimos la oportunidad con algunos hermanos compartir en una empresa, trabajábamos juntos, y había una persona, y esta persona nos escuchaba hablar del Evangelio, de las cosas del Señor, y él decía que era creyente. Era una persona que evidentemente no vivía en buenas obras. Trabajaba bien, normal, pero era blasfemo, se emborrachaba, vivía en fornicación, y uno decía, ¿y tú por qué eres creyente? Una vez le preguntamos, tú dices que eres creyente, pero tú no vives como un creyente. ¿Por qué eres un creyente? Su respuesta fue, porque una vez en una campaña en Bogotá, hicieron el llamado al frente y yo tomé mi decisión. Y yo pasé y yo hice la oración. Y la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Sí, se le olvidó el resto de la Biblia, pero ese versículo sí le encantaba. Entonces, no leyó Efesios 2, de que fuimos creados para andar en buenas obras. No, él vivía mundano, pero era creyente. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Sí, pero sigue leyendo. Sigue leyendo. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice Hebreos? ¿Sin santidad qué? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? ¿Porque la santidad es la que nos salva? No, porque la santidad es el fruto inevitable de la fe. Si usted fue salvado por gracia, por medio de la fe, está creado en Cristo Jesús, es una nueva criatura, usted andará en santidad. Ahora bien, ¿es esa santidad perfecta? No. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Es esa santidad igual en todos los creyentes? No. Hay algunos que crecen al 30 por 1, otros al 60 por 1. Pero el punto es que usted sigue en la batalla, se sigue esforzando, sigue luchando. Usted no está en paz con el pecado nunca. Pero si usted simplemente dejó la batalla tirada, soltó las armas, se quitó el yelmo, la coraza, tiró la espada, el escudo, y se volvió atrás a vivir en mundanalidad, usted no es un creyente. Pero mientras usted esté ahí sangrando, cortado,
pero está ahí. Se ve fruto, se ve lucha. Es porque usted ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Decía el puritano John Owen, Dios no nos salva por la santidad, pero tampoco nos salvará sin ella. Nótese qué interesante. Dios no nos salva por la santidad, pero tampoco nos salvará sin ella. Eso es consecuente con Hebreos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Es decir, mire cómo anda en buenas obras, voy a salvarlo. No, así no funciona. Hay un pecador miserable, roto, y el Señor lo salva, lo hace una nueva criatura y ahora le da un camino. ¿Sí? Y el que no esté andando por ese camino, pues entonces no fue salvo. No fue salvo. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Santiago 2, capítulo 10. Santiago 2, versos 17 y 18. Santiago 2, verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí lo notan? Esto es interesante porque muchos se confunden con lo que Santiago está tratando de explicar. Muchos piensan que el paralelo que Santiago hace en esta porción es entre la fe versus las obras. Pero no es cierto. No es cierto. Si usted estudia y lee con cuidado esta porción, el paralelo de Santiago es la fe viva versus la fe muerta. No es la fe y las obras, es la fe y la fe, pero la viva y la muerta. Nótese lo que dice el 18. Tú tienes fe, yo tengo obra. Ok. Vamos a ponernos en el paralelo del compañero de trabajo. Yo le diría a ese compañero de trabajo, muéstrame tu fe sin obras, que era lo que él estaba tratando de hacer. Él decía, yo tengo fe, pero no tenía obras. ¿Qué le diría un verdadero creyente? Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, tu fe no tiene obras, pero la mía sí. Ese es el punto. ¿Sí lo nota? Entonces ahí es donde toma sentido todo lo que Santiago explica adelante. Cuando dice, por ejemplo, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es qué? Muerta. O sea, si la fe que supuestamente nos salvó no desemboca en obras, esa fe no es real. Esa fe es la del 99% de los colombianos, porque en Colombia vivimos en un país religioso. Usted va a Europa y hay países en donde ya la gente no le da pena decirle, no, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Pero dígame cuántas personas en Colombia con orgullo dicen, no, yo soy ateo. Sí hay, sobre todo en las ciudades principales, Bogotá, Medellín, pero la gran mayoría de los colombianos dicen que son creyentes. Usted le dice, ok, ¿tú eres creyente? Sí, yo tengo fe. Bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, ese es el punto de Santiago. Y ahí es donde Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Y uno dice, ¿cómo así? No que las obras no justifican. No, Santiago no está peleando con Pablo. Santiago está diciendo, es que hay gente que dice que tiene fe, pero esa fe está muerta. ¿Ya? El hombre es justificado, pero por la fe que obra. Ese es el punto. No por la fe que solamente es de boca. ¿Sí? Santiago utiliza un principio de implicación lógica, es decir, causa y efecto. Es un principio de implicación lógica. Causa y efecto. ¿Cuál es la causa? La fe viva.
¿Qué efecto debe producir? Obras. O sea, la fe viva debe producir obras. Si el efecto no existe, la causa no existe o está muerta. Eso es lo que Santiago hace aquí. Causa-efecto. No hay efecto. Entonces la causa no existe. O sea, es imposible que exista la causa y no el efecto. No es que fe más obras sea igual a salvación, sino que la fe viva es igual a salvación más obras. ¿Sí? Alguien decía, sí, somos sola fide, pero la fe no está sola. Sola fide porque solo la fe es el instrumento por el cual se recibe la gracia para salvación. Pero no está sola porque desemboca en obras. Me pareció muy interesante porque Santiago aquí dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es un texto que ha confundido a muchos. Pero miren cómo lo explica magistralmente Thomas Watson. La fe justifica a la persona, pero las obras justifican la fe. ¿Sí notan? Es decir, las obras son las que nos informan que esa fe es la fe salvadora. ¿Cómo justificas tú, cómo defiendes tú que esa fe es salvadora? Por las obras. Eso es lo que Santiago está enseñando. Aquella fe, sigue Watson, que no produce frutos de justicia, es una fe de demonios, pues ellos creen y tiemblan, pero no obedecen. Fin de la cita. Juan 15:5 dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, este es un principio de dependencia. Nuestra capacidad de hacer lo bueno no es inherente a la carne. Nuestra capacidad de hacer lo bueno, espiritualmente hablando, fluye de la unión vital con Cristo por el Espíritu. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva fruto, dice el Señor. Toda la savia que produce el fruto de la santidad proviene de la raíz que es Cristo. Es decir, para hacer buenas obras hay que estar unido vitalmente a Cristo. Tito 2:14, vamos a esa cita, Tito 2:14. Vamos a leerlo desde el 13, Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Sí lo notan? No fuimos redimidos solamente para salvarnos del infierno, no. Hay un propósito. Dios redimió un pueblo para hacerlo celoso de buenas obras. Dios quiere un pueblo santo. De hecho, ese es su llamado, ¿no? Sed santos, ¿porque qué? Porque yo soy santo. O sea, Él no quiere un pueblo, o sea, Él salva pecadores, no para dejarlos así, ¿sí? Sino para santificarlos, para que ese pueblo sea celoso de buenas obras. Pero quiero que noten algo importante. En los textos que hemos leído, Efesios, Tito y demás, siempre se presentan las buenas obras como un propósito, no como causa de la salvación. Siempre se dice, fuimos salvos para. Cristo se entregó para redimir un pueblo para. Es decir, siempre es el propósito, que las obras sean la consecuencia. Nunca se presentan como la causa. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente ¿qué? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor. Haz justicia, ama la misericordia
y humíllate ante mí. Eso es lo que pide el Señor. Es decir, que el Señor pide no solamente lo externo, sino también la conducta. Sí, haz justicia. Eso es lo externo. Ama misericordia, actitud interna. Y humíllate, reconoce el señorío. ¿Sí lo nota? O sea, la buena obra abarca lo externo, lo interno, la actitud, todo. Decía el pastor Richard Sives lo siguiente: Dios prefiere un corazón humilde que se esfuerza por obedecer en lo pequeño antes que una gran obra realizada con orgullo. Un corazón humilde que se esfuerza, que está ahí luchando, antes que una gran obra pero hecha con orgullo. Así que, unas implicaciones prácticas para terminar. En primer lugar, debemos ser cuidadosos con este tema de las buenas obras, hermanos. Nosotros debemos no medir la espiritualidad solo por los sentimientos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si las buenas obras tienen un estándar objetivo, yo no debo medirme solamente por sentimientos, por el tiempo que llevo en una iglesia, sino por el celo de las buenas obras. Es decir, si son el fruto, pues yo debo andar en eso. Yo no es que yo me siento que soy cristiano, yo siento que el Señor me perdonó, así como esta persona en Bogotá, yo siento que yo soy creyente. No, hay un estándar objetivo. Sin santidad nadie verá al Señor, fuimos salvados para buenas obras. Bueno, ¿cómo estoy andando en eso? ¿Cómo me estoy esforzando? O sea, hay que mirar el tema de las buenas obras. Una iglesia sana es una iglesia activa en la misericordia, en la hospitalidad, en la justicia. Esa es una iglesia sana. Segundo, el tema de la disciplina eclesiástica, hermanos. El tema de la disciplina eclesiástica. Para ilustrar este punto, permítame poner una ilustración que trajo una vez un pastor. Los miembros de una iglesia querían disciplinar a su pastor. Como el tema era álgido, pidieron consejo y sabiduría de otra iglesia, hermana, que tenía más tiempo. Cuando el pastor llegó, empezaron a hablarle del caso. Y este pastor no entendía. O sea, por más que le explicaban, no entendía cuál era la razón o motivo por la cual querían disciplinar. Entonces lo que hizo fue muy práctico. Él dijo, ok, aquí están las Sagradas Escrituras. Y aquí está la ley de Dios. Éxodo 20. Yo quiero que ustedes me digan por cuál pecado quieren disciplinar a su pastor. Y empezaron a dar vueltas hasta que uno dijo, lo que pasa es que nosotros creemos que él va a hacer. Se acabó la disciplina. O sea, ¿cómo así que nosotros creemos que él va a hacer? O sea, no ha hecho nada, ¿no? O sea, hay un estándar objetivo para las buenas obras. Entonces, puesto que las obras son el fruto de la fe, la ausencia persistente o la práctica de obras malas es la base para cuestionar la profesión de fe o para la disciplina eclesiástica. Es decir, las disciplinas eclesiásticas no son por sentimientos, es que me parece, es que yo creo, no. A ver, ¿cuáles son las malas obras que está practicando esta persona? ¿O cuáles son las buenas obras que está ignorando, que a su vez se convierten en pecado? Tenemos que tener un estándar objetivo. Por eso es que la Escritura dice que debemos exhortarnos, amonestarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, la iglesia tiene que permanecer en eso. Pero cuando hay disciplina eclesiástica hay un estándar objetivo. No es que la Biblia dice usted está pecando. ¿Sí? Debemos tener humildad respecto a este asunto. Nótese lo que dijo Efesios, ¿no? Que Dios fue quien preparó estas buenas obras. Hermano, aún nuestras mejores obras están manchadas por el pecado remanente. O sea, incluso cuando usted, por ejemplo, quiere ser servicial en la iglesia, o cuando usted quiere ser hospitalario, siempre por allá escondido está un resquicio de pecado. No son perfectas. Usted hace algo y ¿será que los hermanos vieron? ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Sí, siempre hay algo así. Siempre hay algo así. Usted no puede hacer una cosa para el Señor y quedar contento con eso. Y eso se demuestra.
¿Cómo se demuestra? Porque después, hermano, es que usted tal cosa, y sacan cara y demás. Ay, usted no hizo eso para el Señor. ¿Sí? Entonces, nadie puede jactarse de sus buenas obras. No, si estoy haciendo buenas obras, la gloria sea para el Señor. Porque yo sé que en mi carne, no habita nada bueno. ¿Sí? Incluso nuestras mejores obras no pueden merecer el perdón de los pecados. No es que yo hice, no. Cristo es mi justicia, punto. Soy salvo por Él. Hermano, las buenas obras son importantes. Yo no sé por qué a veces caemos en unos extremos que no hacen bien al avance del Evangelio. No, es que los que hacen obra de caridad son los católicos, nosotros somos teoría, teología. Hermanos, las buenas obras no son solo orar y leer la Biblia. Hay más Biblia. Cuidar al huérfano, ayudar al necesitado, ser un empleado honesto, ser un ciudadano ejemplar. La iglesia tiene que ser luz en la conducta ética. No, es que yo me congrego y yo me leí una teología sistemática. ¿Y cómo trabajas? ¿Y a quién ayudas? ¿Cómo estás honrando a tus padres? No, es que yo hago buenas obras, porque yo hago un devocional y porque yo hago, ok, ¿y qué más? Y en el resto de las esferas. Hermanos, no podemos simplificar lo que la Biblia no simplifica. Dar buen testimonio, ser sal y luz. Que las personas vean las buenas obras. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en Mateo? Y cómo las personas ven que uno ora y hace un devocional. Es más, para esas personas ni siquiera eso es bueno. Eso es algo, no sé. Entiéndase lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que es inclusivo. Es decir, no podemos simplemente hacer las obras que nosotros consideramos espirituales. Si la Biblia dice que hay que ayudar al necesitado, que hay que ser un buen empleado, si la Biblia dice que hay que honrar a los padres, que hay que amar al prójimo, todas esas cosas incluyen. Así que, hermanos, ¿cuál es esa área en nuestras vidas en donde tenemos que mejorar en buenas obras? Esa es la pregunta.